Poderoso Dios, una vez más te damos gracias, eterno Hashem, Adonai, por este momento que nos permites estar en tu casa de oración, Padre. Venimos solamente confiando en tu poder, Padre, y en tu misericordia, para que tú nos dirijas a hacer todo, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Todo lo que somos, Señor, y lo que seremos, es porque tu misericordia nos lo permite. En el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, llévanos de tu mano poderosa para que podamos hacer todo con excelencia para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Gracias. Bien, vamos a hacer un repaso. Quiero que tengan a manos sus 5 preguntas que hicimos en el anterior y vamos a sumar unas cuantas ahorita, y prácticamente de esa guía nosotros vamos a sacar y vamos a tomar el examen. Sí, entonces para los que nos sintonizan tarde, vamos a iniciar construyendo, ¿verdad?, cada una de ellas. En primer lugar, bueno, voy a hacer algo mejor todavía. El nombre que le ponga a esto, así se la voy a poner también a la hora que le evalúe. El llamado a ser escudero de Dios. Hablamos de un llamado. ¿A ser un escudero? Sí, a ser un escudero de Dios. Estamos diciendo desde la perspectiva, claro, no lo pueden poner si pudieran en las notas que voy hablando, pero estoy contestando eso. ¿Por qué digo que es un llamado de Dios ser un escudero? Porque en la iglesia todos somos llamados a ser escuderos. Y cuando hablo que todos somos llamados a ser escuderos, me estoy refiriendo al hecho de que todos somos responsables delante de Dios de extender el reino. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo aquí en el mundo, era el escudero del Padre, en el sentido de que todo el plan elaborado por el Padre, Jesucristo venía a darle cumplimiento. O sea que la persona en la obra de Cristo es lo que hace una realidad, lo que nosotros conocemos como redención, y apolutrosis es la palabra que se utiliza en el griego, que es la palabra que tiene que ver con ser comprado en el mercado de esclavos. Cristo, al venir a este mundo, es el escudero del Padre. Y como es el escudero del Padre, es el llamado a proteger la obra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros venimos a Cristo, hablando en generalidades, todos comenzamos desde el lado oscuro de las tinieblas. Cuando hablamos del lado oscuro de las tinieblas, nos referimos que venimos de lo que se conoce el dominio satánico, que la palabra en griego tiene que ver con escotos, S-K-O-T-O-S, escotos, la fonética como suena a nuestro oído, y es escotos, S-K-O-T-O-S, escotos. Y de ella se desprende otra palabra que es escotizo. Escotizo. Aquí es S-K-O-T-I-D-Z-O, escotizo. Ambas palabras, escotos y escotizo, tienen que ver con la esfera de dominio satánico. Como esta palabra tiene que ver con la esfera del dominio satánico, solamente el poder
de Cristo puede romper con ese dominio satánico. Recuérdate en Gálatas 4:4, pueden sumar a eso que estoy hablando, Gálatas 4:4, y miremos cómo lo dice para tratar de interpretar. ¿Cómo dice Gálatas 4:4? ¿Quién lo tiene? Con voz de trompeta. Casi no escucho, está muy bajo leyendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que cuando Él vino, el cumplimiento del tiempo, dice que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a darle cumplimiento a toda la profecía en el Antiguo Testamento. Cristo vino a terminar con el dominio satánico. Y eso, por eso le dije anteriormente que hay una palabra que es kaleo en el griego. La palabra kaleo significa llamado. Cuando decimos que Él nos llama para que seamos partícipes de su obra en la tierra. Es kaleo, es salir, kaleo es un llamado. De ahí se construye la palabra eclesia también. K, vuelven a poner otra K, S-S-I-A, eclesia. Cuando la palabra eclesia la estudiamos, significa todos los que son llamados de parte de Dios a una asamblea santa para cumplir con los propósitos divinos del Padre. Mire qué interesante, no nos estamos saliendo del estudio. Si el escudero es un protector del reino, es un extensor del reino también. En las diferentes áreas donde Dios nos llama, tenemos un puesto en la iglesia. A donde Dios te ha puesto, tú, mi y nuestra responsabilidad es surgir como un protector del reino y extender el reino de Dios. Pero para poderlo hacer con eficacia, existe un proceso. Y en ese proceso Dios nos pone a todos. En este proceso estamos sujetos al tiempo también de Dios. Les decía la última vez que no podemos perder el tiempo, porque el tiempo que se pierde es el tiempo que no se recupera. Tiempo, dos palabras griegas también, cronos, creo que se la dicté la última vez, el cronos significa tiempo medido, el tiempo humano se mide en años, meses, se mide en semanas, se lee horas, minutos, segundos, hasta la parte más pequeña que podamos entender. Ahí está el cronos. Quiere decir que existe un cronos para cada uno de nosotros. Aleluya. Quiere decir, pastora, que cuando los antiguos relojes eran los relojes de arena, y ese reloj de arena, cuando comenzaba a pasar por el filtro, teníamos que aprovechar todo el tiempo, porque está determinado que la enseñanza, aprendizaje que el Padre nos da, llega un momento que nos va a pedir fruto. Nos pide fruto porque Él se acerca a su viña y dice: 3 años he venido y no he encontrado fruto, la voy a cortar. Pero dice el dueño del viñedo, que es Jesucristo: vamos a abonarla, y después que la abonemos, démosle este año para ver si da fruto. Quiere decir que a pesar de que muchas veces nosotros hemos descuidado el tiempo, nuestro Dios es misericordioso para darnos un tiempo establecido para que nosotros podamos cumplir con el propósito eterno. La palabra para propósito es kata, prótesis, kata. Kata, prótesis, kata. Kata, prótesis, kata. Como suena al oído. Kata. ¿Qué? K-A-T-A. Kata. Prótesis.
Cata protesin. Cata, por ahí. Cata protesin, cata. Es como una reafirmación de ese propósito divino. Cata protesin, cata. El propósito que Dios establece para cada ser humano. A ver si me puedo explicar. Hay un reloj que corre el tiempo en nuestra preparación, en nuestra enseñanza, en el tiempo que Dios nos capacita para que hagamos la obra que Él quiere que realicemos para la obra de su nombre. ¿Oyeron eso? ¿Dónde está más o menos algo parecido? Efesios 2:10. Cata, prótesis, cata, no cumplir el propósito divino. Propósito quiere decir eso. Propósito divino es que si uno no lo cumple, prácticamente se extravía. Y esa es la palabra que se utiliza para pecado, amartía. Amartía es correcto. Si no lo cumple, amartía, el pecado es desenfocarse de lo principal que Dios nos ha llamado. Errar el blanco, ese, el hermano Mayo, santo es el Señor. Eso es la palabra que cabe mejor. Errar el blanco. Sí, y por eso es que muchas veces el apóstol Pablo estaba consciente de que no desviarse de lo que Dios nos ha llamado. Porque podemos hacer muchas cosas en esta vida, pero hay personas que se desvían del principal propósito con que Dios nos ha llamado. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque vamos a ver también que muchas veces cuando nosotros no estamos haciendo las cosas en el orden de Dios, Dios va a quitar el apoyo económico en el cual nosotros estamos confiando. Esto quiere decir el brazo humano en que estás confiando, yo confío, confiamos. Y Dios dice, te lo voy a quitar para que te des cuenta que soy yo el que te sustenta. Muchas veces sucede. Voy a hacer un paréntesis aquí para contarles algo. Me acuerdan, pastor, que a veces el disco duro se va por otro lado. Una familia que conocía muy próspera, yo les estaba llamando para que les sirvieran, pero se seguían enfocando en el aspecto económico, empresarial. Mire que no estoy en contra de nada de la empresa, pero cuando nosotros nos atrapa el aspecto económico, el dinero se vuelve nuestro Dios, eso es lo malo. Usted puede tener una empresa pero sin desenfocarse de lo divino. Entonces, cuando yo miro esa situación al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, Dios me levanta en éxtasis, y cuando me levanta en ese éxtasis me hace ver una gran flecha que era como una lanza gigantesca que estaba. Y en esa lanza gigantesca que había ahí, esa lanza que estaba, me decía, ¿qué es lo que miras? Una flecha, una gran flecha, no sabía cómo describirlo. Y me dice, mira cómo choca sobre esas casas. Voy a desbaratar toda la confianza económica sobre lo que ellos descansan. Y cuando yo vi despegarse esa flecha gigantesca, cuando llegó a golpear sobre aquellas casas, se desmoronó todo lo que estaba ahí. A los meses comprendí que Dios tuvo que utilizar eso para que le pudieran servir. Todo el aspecto económico estaba enfocado en ellos y no había tiempo para Dios. Era como una manera religiosa servirle. Muchos piensan que Dios se va a acomodar con un tiempito que le dé. ¿Okay? Bueno, toda la semana yo voy a trabajar 2 horas en el templo suficiente. Pero el llamado era más fuerte que eso, era un tiempo para trabajar, quería ser ministro a esos cielos. Y después de un tiempo, aquel consorcio económico que tenían, empresarial, se cayó de la noche a la mañana. Entonces, la gran pregunta no es que sean las empresas las que puedan tener el problema, sino que nos atrapa en nuestro corazón y dedicamos el mayor tiempo a ello. Yo creo que me puedo explicar, ¿verdad? Quizás no va a ser individualmente el llamado que Dios nos hace a cada uno, pero sí, cuando la confianza está en el brazo humano en que descansamos, Dios se encarga de quitarlo, para que nos demos cuenta que Él es el que nos sostiene. Esta palabra, entonces voy a volver de nuevo a la palabra escaleo.
Esta palabra tiene que ver con un llamado divino. Leo. Dos K seguidas. Ex es la primera y caleo. La primera tiene con salir. Caleo y llamado a salir del mundo. Ahora bien, cuando hablamos de salir del mundo, es todo lo que el mundo ofrece. Ya conocen, ¿verdad? Los deseos de los hombres. Sí, los deseos de la carne, vanagloria de la vida, logizomai, estructuras ideológicas de dominio que mantienen el mundo. Satanás está dominando 1 Juan 5:19, creo que es, donde dice: nosotros somos de Dios, dice Pablo, pero el mundo está bajo el maligno. Se está refiriendo a estructuras ideológicas que dominan este mundo. ¿Cómo las domina el maligno? Hay muchas maneras que lo hace. La políticas que apartan para que adoremos a Dios, tradiciones, religiones, es correcto, el amor, todo aquello que te roba el enfoque de Dios es una estructura ideológica. Hay estructuras ideológicas económicas, políticas, sociales, sistemas sociales que te atrapan y no te permiten servir a Dios o darle el mejor tiempo que merece Dios. Claro que sí. Entonces, y Efesios 2:10 quería que me lo leyeran, ¿verdad? Efesios 2:10. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Fíjense bien, las cuales preparó Dios para que hubiera sido en ellas de antemano. ¿Qué es lo que dice? Que Dios las preparó, anticipó para que anduviesen muy bien. Antes que Dios te entregue lo que quiere que hagas para Él, te tienes que preparar. Y de esto existe un camino de preparación para que la obra que Él te va a llevar, que hagas para Él, la hagas con excelencia. No quiere obras mediocres tampoco. Entonces, sí, es muy bueno. Una traducción diferente dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Claro. Sí, a ver. Dice que los cristianos somos, la obra no me salva, pero somos llamados a hacer buena obra. Sí. Porque ya está en nosotros la obra de Jesús. Sí. Solo ¿qué querías decirme, Mayra? ¿O solo aportar? ¿Solo querías aportar eso? Sí, los aportes. Bueno, voy a tratar de explicar algo, ¿verdad? ¿Sí? Es correcto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todo lo que tengan ahí, agárrenlo. A ver, escríbanlo, ¿verdad? Porque es bueno, es bueno. A ver, vamos por partes. 8, 28 y 29 de Romanos. 8, 28 y 29 de Romanos. Vamos a tratar de explicar eso. Sí. Léanlo, por favor. ¿Se escucha hasta allá? Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Oigan eso. Ahí están las palabritas que estamos hablando, propósito y sus llamados. A los que aman a Dios, y oigan, espérense un momentito, vamos por partes. Esto es tan profundo que tratar de desentrañar esto cuesta porque hay tantas cosas que hablar. Fíjense bien, a los que aman a Dios, uno no puede amar a Dios si Dios no te ama primero. Amén. Porque no se trata de un amor cualquiera que hace mención aquí. Habla de un amor que es el amor de Dios. Ese amor que es de Dios ha sido derramado en Romanos 5:5, dice, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que cuando nosotros entramos en una relación con Jesucristo,
Él da de su espíritu, que se conoce como el arrabón o el arrabo, que es la entrega que Dios hace cuando entramos en esa relación personal con Cristo. Nos da su Espíritu Santo, y al entregarnos su Espíritu Santo es para que nos ayude, porque la obra es tan sobrenatural que no la podemos hacer en la carne. Tenemos que ser auxiliados por el Espíritu Santo que nos fue entregado. Entonces, el anticipo de la garantía, que eso es la palabra arrabo, garantía, ¿verdad? Arra, donde él, arrabo. Las arras, pues, del Espíritu pueden poner también. El arrabón significa la garantía de que te entrega su Espíritu anticipadamente y que lo demás será entregado posteriormente. Cuando Pedro explica que nosotros somos guardados por la fe, nos dice que va a venir un tiempo en que Dios te va a entregar toda la herencia en Cristo Jesús. ¿Y cómo le llama a eso el apóstol? Le llama la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es el último paso dentro de lo que somos herederos y coherederos en Cristo. Nos va a entregar, el último paso va a ser la transformación de nuestro cuerpo en cuerpo glorificado. El arpazo, ¿no? Arpazo. ¿Ya? Esta versión dice en la traducción viviente, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, Sí. y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es. Pueden añadir que sí, hay dos palabras, ginosco en el 8:28 y prorixo. El ginosco es, sí, vamos de nuevo, vamos al 8:28-29, por favor. Vamos a hacer un corte para que todas las preguntas no sean tan inmensas, sí. Vamos de nuevo, 8:28-29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí. Porque a los que antes conoció, Oiga eso. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces las dos palabras primeras ya las tuvieron, ¿verdad? El caleo, llamados conforme al propósito de Dios, por eso para lo que antes conoció, ginosco, Dios dice que te conocía antes de que te formaras en el vientre de tu madre. O sea que el conocer no es una acción tardía, ahora, en este siglo que estamos, sino que desde antes de la fundación del mundo, ya te conocía. Si conoces las estrellas con su nombre, ¿cuánto más no puede conocer la vida nuestra anticipadamente? Entonces, ginosco es conocer anticipadamente, antes de todo. Ahora, prorixo es predestinar. Prorixo, predestinar. Y en esta palabra, predestinar, tiene que ver con que Él ya determinó. Perdón. Prorixo, con Z, prorixo. Eso significa prorixo, que Él ya determinó lo que tú has de ser, porque Él, que te conoció, ya ha determinado, como decía el texto que leyó el siervo, ha puesto las cosas en sucesión y en orden para que cumplas el propósito de vida. Ahora, sí. Sí, prorixo dice, Él vino de antemano, ya determinó qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que vas a cumplir. Predeterminar es anticipar también lo que has de hacer. ¿Y qué es lo que hace con eso Él? Que cuando Él hace este prorixo en tu vida, dice la palabra, todas las cosas que leyeron, ¿verdad? Son para bien. Agatos sunen. Significa que Dios va haciendo una obra interior, al interior de nuestra vida, para que todas las cosas se cumplan conforme al propósito que Él estableció en el reino de los cielos. Entonces fíjense en esto, para que no se vayan a complicar tanto. Caleo, llamado,
Kata prótesis, kata es propósito. Ginosco, yo los conozco antes de la fundación del mundo, prolixo, para que cumplan un plan que ya Dios determinó qué es lo que vas a hacer. Ahora fíjense esto. Cuando esta palabra está en función, yo lo llevé a Romanos 18 la vez pasada, yo no sé si copiaron esa noticia, en que les dije que para poder hacer un escudero, un extensor del reino, un protector del reino, hay que entrar en una relación de servicio con el reino. Imagínense que con solo una pregunta hacemos el examen. ¿Qué les pareciera una sola pregunta del examen? Aleluya. Una sola pregunta, pero miren cuántos insumos les estoy dando. ¿Qué les parece? Un insumo rico, que con esto usted puede contestar todas las demás, con solo esto. ¿Por qué razón? Aquí está también lo que se llaman los frutos del Espíritu. ¿Cómo desarrollar el espíritu de escudero? El espíritu de escudero es el espíritu de Cristo. Entonces, pues vamos de nuevo. Cuando dice Romanos 18, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Recuerdas? La relación que tenemos que alcanzar es una relación de siervo. Yo les hablé de dos palabras, Uperetes y Doulos. El Doulos es el siervo que se somete de una manera voluntaria a una autoridad superior. En este caso, nosotros hemos unido a Cristo de una manera voluntaria, nos hemos sometido a su directriz. Y el Uperetes era el esclavo del tercer nivel más bajo, que sabía que estaba en la galera y que iba a morir en ese puesto. Y cuando transliteramos nosotros en nuestro español, entendemos que lo que está diciendo es que nosotros sabemos que en esta relación de servicio podemos sellar nuestro servicio hasta con nuestra propia sangre. Amén. O sea, aquí en Nicaragua no se ve eso, pero la ventana 1040 es la ventana a los países musulmanes, están muriendo muchos cristianos. O sea, a ellos les toca sellar su testimonio con sangre. A los primeros cristianos de la iglesia primitiva los sellaron con su sangre. Fueron llevados al Coliseo Romano, fueron empalados, fueron decapitados, fueron todo lo que ustedes conocen, la barbarie que ese imperio les hizo. Entonces, donde hay un servicio genuino de cristianismo, hay tres cosas que tienen que suceder normalmente en los diferentes periodos que son. Primeramente, es sudor, porque donde está un siervo tiene que trabajar arduamente en la obra de nuestro Dios. Hay que sudar la camiseta. Amén. Hay que tener también lágrimas, porque este camino es un camino donde se sufre también, se derraman lágrimas también. Y tercero, sangre, porque muchos de estos testimonios en los diferentes periodos de la historia se sellaron con torturas en cárceles y muertes. De hecho, en Apocalipsis, que fue el libro que ustedes conocen, se les anticipa a los hijos de Dios que están ahí que el diablo echará a muchos en la cárcel, dice. ¿Se acuerdan? Y serán torturados, dice, y algunos hasta la muerte van a experimentar por causa del testimonio de Jesucristo. Lejos de tener temor, se agigantaban en la fe, porque algo sobrenatural pasa cuando hay un verdadero cristiano. Nunca el imperio pudo detener el avance del cristianismo. Entre más opresión y más muerte le ponía al cristianismo, más crecido. Entonces eso fue algo tremendo, ¿verdad? Que entre más presión le ponían al cristianismo, había mayor crecimiento. Entonces, donde hay un verdadero sierva, va a haber sudor, lágrimas y sangre. Eso es la dependencia donde nos toque servir. ¿Estamos bien ahí, amado? ¿Siervo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Qué te parece, hermano? Bueno, yo puedo hablar de los elementos y después usted lo hace y lo construye. ¿Qué le parece? No se siente que pueden hacerlo. Claro que sí. Bien, seguimos. Romanos 18 dice que
para recibir todo lo de Dios, todas las bendiciones de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Sí, bueno, ese es el texto. Solo quiero mencionar que para ser salvo, gracia tiene que existir primero. Sin gracia no hay salvación. La gracia es el elemento que Dios utiliza para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Y recuerden que la salvación involucra dos momentos. Soter es Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Soteria es salvación, pero hay otra palabra que es sozo, S-O-D-Z-O, sozo, ser salvados de diferentes circunstancias cuando el enemigo amenaza con robarnos la felicidad. O sea que mientras estamos en este peregrinaje, el enemigo va a insistir de muchas maneras de querernos golpear y arrebatarnos las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Entonces, cuando Dios te salva, Él hace dos cosas: te salva de las consecuencias del pecado, pero también te salva de las circunstancias inmediatas que el maligno quiere utilizar en este mundo para cortarte el tiempo de vida. El tiempo de vida biológica es bios, con B grande, bios. Sí. Cuando está en la gracia, que es la gracia, simplemente se divide en dos: Jesucristo y la salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde tengo que alcanzar? ¿Qué alcanzo? Digo, ¿qué es lo que hace Jesucristo? O sea, la salvación. Los dos términos: ¿qué hace Jesucristo y qué hace la salvación? Mira, yo por eso te decía que salvación tiene dos momentos. La salvación es que Él te salva de las consecuencias eternas del pecado. Jesucristo, con su muerte expiatoria en la cruz, nos salva de las consecuencias eternas. ¿Cuál es cuando hablamos eterna? Porque después de la muerte existe una eternidad y que no todo se termina como algunos piensan. La eternidad, para el que muere sin Cristo, hay una consecuencia terrible en la eternidad: la condenación eterna. Pero también la salvación involucra bendiciones aquí en la tierra, para el que sigue con diligencia las instrucciones que el Señor nos da. O sea que tú estás aquí. Podría decir bendiciones terrenales en el reino. Terrenales aquí mientras existes. Dios quiere otorgártelas. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, ya lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Te lo digo. Decían 100 veces más, dice el Señor. Aquí, o sea, hizo una diferenciación aquí y allá, no es lo mismo. Hay predicaciones que solo dicen aquí es sufrimiento hasta que te mueras y hasta arriba, pero no es verdad. ¿Qué hay? Bendiciones. Lo que pasa es que la negligencia por no seguir el orden establecido que Dios quiere nos hace perder la bendición. Kenneth Hagin dice que se paró y le dice: Señor, ¿qué ves ahí, Kenneth? Y miro cruces, miro un cementerio. Ahí yacen muchos de mis siervos que no entrenaron el ministerio que yo tenía para ellos. ¿Dónde fue eso? Descuido espiritual por no seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios quiere la bendición, pero también quiere que nosotros seamos diligentes, que nos da una sabiduría práctica, que es la sabiduría que está en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría personificada del Padre en el Hijo. Y Él te da una sabiduría práctica para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que Él te la da para que no erres, como es cierto, no errar el blanco. Te da sabiduría práctica para vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Entonces, estamos más o menos por ahí, pero yo te decía que la salvación también es sozo. Hay gente que se muere sozo. S-O-D-Z-O, sozo. Fíjense esto, hay mucha gente que se muere antes del tiempo, ¿sí? Porque muestran muchas debilidades en su vida espiritual. Dios tiene establecido un tiempo, pero por las mismas debilidades que presentan, son muy bonitos en Cristo y todo, pero no tienen una disciplina.
como le hablo en lo que es los ejercicios espirituales que Dios nos ha dado. Usted se va a fijar, por ejemplo, que hay siervos que parten muy pronto de la tierra y usted dice que joven que fue, pero lo que pasa es que mostraban debilidades. Y esas debilidades son cuando no se ponen en práctica los ejercicios espirituales de la gracia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ejercicios espirituales que nosotros tenemos? Todo lo que involucra lo que hacemos en Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que él decía que él peleaba, dice, ¿verdad? Yo sé con quién peleo, no tiro golpes al aire sin saber con quién peleo. Yo sé que mi enemigo te está hablando, que era un hombre muy disciplinado. Entonces, esa es una disciplina que se forma, ¿no? De la manera en que nosotros somos entrenados en la gracia de nuestro Dios para hacer un servicio con excelencia. Estamos bien ahí, salvación, ¿verdad? En la persona de Jesucristo y en la obra del Calvario. Pero para que esta obra sea eficaz, hay que tomar en cuenta lo que dice Gálatas 6:14, Gálatas 5:24 y Gálatas 2:20. Vamos a leerlos rápido porque el tiempo avanza. Por favor. Gálatas 6:14. 6:14. Amén. Sí. Pero lejos de estés de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oiga, eso es una de las primeras cosas que el siervo, el escudero, tiene que cuidarse. Para que hagamos un servicio eficaz, con excelencia, tenemos que crucificar el mundo. Y Pablo es claro, dice que él ha crucificado el mundo. 5:24 de Gálatas. Hay gente que está en la iglesia y todavía no crucifica el mundo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted quiere encontrar dónde está esa obra de la carne, váyase a Gálatas 5:18. Hay 17 obras de la carne que pueden impedir el crecimiento espiritual. Pueden leerla si quieren. 5:18 creo que es. 19. Algo así. Leamos. Pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. Sí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Ahí Pablo le está hablando a la iglesia. El que practica tales cosas. ¿Qué es una práctica? Cuando se vuelve algo que es parte de nuestra vida, como el comer, un estilo de vida, como el beber, es hábito. Entonces dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Estamos claros con eso? Y 5:22 de Gálatas, lo tenemos en el mismo libro, gracias al Eterno. Sí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire usted, ya vamos a meternos en el carácter de Cristo. Contra tales cosas no hay ley. Es que cuando los frutos están presentes, que es el carácter de Cristo, nada nos va a impedir que caminemos en la plumada de nuestro Dios. Es que las leyes son para hacerlas cumplir. Claro. Y entonces todos los mandamientos están, que son la ley, a quien acusan y caen es sobre el que hace una de la ley, ¿cómo es que se dice? Transgresor. Ajá, entonces, pero si el que hace todo lo que el Espíritu Santo, lo que dice los frutos, no hay ley. No hay nada que quitar. Váyase al 2:20. Cada país. Sí. La tercera exigencia. Con Cristo.
Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, lo que vive en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos entonces, aquí nos fijamos que ya el ego, la palabra ego es yo en el griego. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. O sea que ahora las decisiones que se toman, las toma Cristo en su vida. Entonces, el ego, ¿qué cosa es? Yo pienso, yo hablo, yo siento, yo quiero. Entonces, cuando es verdad, cuando nosotros estamos sentados todavía en ese trono, no hemos doblado nuestra voluntad todavía al Señor. Por eso es que les decía que si no hay una relación de servicio, no puede haber reino también. Porque el escudero, para hacer lo que va a hacer y ser el protector y extensor del reino, tiene que cumplir con estas exigencias, que de hecho son exigencias divinas, pero que están al alcance de ¿cómo puede ser? De una entrega completa. ¿Qué es lo que le pasa en este siglo XXI? No hay entrega, tenemos dificultades para entregar. Siempre estamos jalando para otro lado. Cuando usted sabe que en el área del mate que existen, por ejemplo, mente, voluntad, emociones y sentimientos. Lo que más resiste estos cambios son la mente y la voluntad. Los procesos mentales que se hacen aquí necesitan que cuando venimos a Cristo, esa parte que dice para justicia, es un periodo de transición, de un salto, de cambio, de transformaciones que son necesarias que se vivan. Es como la metamorfosis. ¿Por qué utiliza tanto el apóstol Pablo esa palabra metamorfosis? Metacambio, modo de forma. Así, metanoia, metacambio, noia mente. Porque el que es de Cristo y cumple con estas exigencias y demandas, está en el proceso correcto de los saltos cuantitativos y cualitativos. Entonces, ¿por qué en nuestras iglesias a veces encontramos siervos todavía y siervas que no están a estos niveles? Usted va a encontrar la causa. Si usted sigue el libro, la causa la va a hallar. Dice que la maldición no viene sin causa. Hay que hallar el libro donde está. A veces hay gente que yo vino sirviendo en la iglesia, pero todavía están en el mundo. El mundo les atrae. Están acá, pero su corazón está en el mundo. Entonces ahí está un problema. Así es. Pero otro problema de eso es que en nuestra iglesia no existe esa doctrina, no existe toda esa privilegiado que se sube. Pastor, eso tiene que ser lo primero que usted dice. La primera cosa que tiene que haber en nosotros, una verdadera transformación y arrepentimiento. En todo, sí, ¿verdad? En todo, desde vestidura. Aquí miren, le voy a explicar doctrina. Doctrina significa didascalia. Didascalia, de diáscalo, es el contenido de toda la instrucción bíblica. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no está el contenido de toda la doctrina, tenemos problemas que se enseñan. Y ese es el problema que yo miro hoy. Nosotros tenemos un problema porque si usted se mira, la iglesia evangélica no tiene las mismas doctrinas, varían de una iglesia a otra. Entonces, ahí está el problema planteado. Y la gente... Podemos decir que es la interpretación más que todo. Sí, son interpretaciones, son dogmas, como dice la sierva. Un dogma es una verdad bíblica que se interpreta de la manera como cada quien la interpreta. Entonces, ya te doy la palabra. Pero cuando nosotros insistimos, por eso hay una clase que vamos a ver que se llama método de interpretación bíblica, ahí se da cómo usted puede hacer una exégesis bíblica de un texto, a pesar que ya tenemos Biblias de diferentes, todo lo que tenemos ahí, pero te vas a dar cuenta que cuando puedes hacer tu propia exégesis hermenéutica, te das cuenta que se violentan los principios hermenéuticos.
¿Cómo es que se violenta un principio hermenéutico? Cuando yo hago decir a un texto lo que yo quiero que diga. Entonces vos te das cuenta, ¿y por qué aquí la hermeneuta dice esto si en la regla es clara que no puede hacer eso? Lo dobló, lo manipuló, lo hizo decir, y como lo distorsiona, así lo enseña. Y como lo enseña, desvía del propósito divino. Por eso estas personas dicen que son maestros, van a recibir mayor condenación, porque dependiendo de lo que te enseñen, va a haber un comportamiento. Así es, pastor, aunque los distintos dogmas, lo que está escrito no puede ser cambiado. Ahora yo me meto en un problema terrible, yo soy maestro, imagínate. Y entonces Dios me va a medir la mayor responsabilidad, que si yo estoy enseñando mal, hay un juez que viene que me va a medir después de todo esto. Hermano Juan, ¿cree usted que las diferentes denominaciones que existen en la iglesia evangélica protestante, usted cree que puede ser el libre examen que ha tenido desde el principio porque no manipulan como la iglesia católica, que la iglesia católica baja el alineamiento y eso tiene que creerlo? Y en su Biblia, más que todo, yo veo la Biblia, esta Biblia me trae historia, me trae cosas teológicas, pero la iglesia católica es solamente dogma, toda su referencia. ¿Cree usted que el libre examen es el que nos hace tener diferentes maneras de... Sí, mire bien, cuando dice, escuchen esto por favor, libre examen, cuando se habla de libre examen, se malinterpreta que es una manera libre de interpretar como yo quiero. Libre examen no es eso. El libre examen es que estamos obligados todos a hacer un examen minucioso de la Escritura. Pero el mensaje de Dios es el mismo. Es el hombre que cambia la interpretación. Por eso el hombre cambia la interpretación. Correcto. ¿Sí? Profesor, por eso es que se da la gran confusión en las iglesias. A ver, por favor, solo uno hable, que están hablando tres. Están tres, dejen que una persona hable y otro siga después. Sí, aquí uno y después allá. Por eso, profesor, se da esa gran confusión, incluso en la misma iglesia evangélica, donde de un solo versículo, yo lo leo hoy, le doy una interpretación, y se dice que después el Espíritu te va a hablar y te da otra interpretación en otro día, en otro tiempo, cuando vos te sometes. Entonces ahí se dan los diferentes tipos de enseñanza con respecto a una misma que tiene un solo versículo. De acuerdo a la necesidad que tiene la persona. Y que está dependiendo de eso, habría que... Mire, solo te voy a decir algo, Ivy. Cuando yo estoy frente al texto bíblico, Dios nunca te va a confundir. Jamás. Cuando tu corazón es humilde y se deja moldear, Dios te va a llevar a la verdadera interpretación. Pero no existe, hombre. Ahora también existen las reglas para poder aplicar lo que es la lectura. Sí, vamos a ver, vamos a tratar de tres ya para que sigamos. Si no termina, tiene que haber examen, ¿no?